Bien, estimados estudiantes, muy buenas tardes. Les envío el video acerca de qué es los cuadrados. Título 4 corresponde justamente al manejo de este tipo de elemento, ya que en la parte de electrónica generalmente existe lo que es, en este caso, las señales que generalmente se emiten con ruido. Y para evitar ciertos elementos como estos ruidos que se ven en la imagen, generalmente se crea lo que son las ventanas de histéresis. Para ello necesitamos lo que es conocido como la retroalimentación positiva. Hasta los circuitos que hemos visto en los amplificadores operacionales tenemos lo que es la retroalimentación negativa, que se realimenta por el pin número 2, por el feedback. Pero en la retroalimentación positiva se crea en este caso un elemento de ventana que permite evitar justamente lo que es estas señales maliciosas que pueden en este caso dar una mala señal para lo que es el sistema de adquisición. Entonces, para evitar estos problemas generalmente se crea una ventana de histéresis. Un poco más abajo menciona qué es justamente esta ventana. Miren, poniéndole en este caso el ejemplo de la ventana de histéresis. Aquí tenemos el valor central que viene a ser 0 y básicamente tenemos un BUT que básicamente es una ventana de el nivel alto y un BLT que es una ventana de nivel bajo. ¿Qué quiere decir? Que enmarcado en este cuadrado que tenemos aquí genera la ventana de histéresis para evitar errores en la medición. Entonces, va a ver el día de hoy cómo manejar la histéresis. Existen dos tipos de configuraciones. En este caso, cuando nosotros desplazamos la ventana a cualquier nivel, en este caso menciona, miren, en este ejercicio, tengo un voltaje bajo de 8 voltios y un voltaje alto de 12 voltios. Tiene una ventana de diferencia 12 voltios menos 8 voltios, 4 voltios. Entonces necesitamos saber cuál es el valor central del voltaje de histéresis. Entonces el voltaje central entre 12 y 8 menciona 10 voltios, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros entramos justamente a la señal de comparación, porque aquí vamos a comparar, justamente la señal de entrada va a saber si es que está menor a 8 voltios y mayor a 12 voltios por medio del circuito. Entonces nosotros tenemos estos parámetros que tenemos que considerar para lo que es la histéresis. Aquí hay un ejemplo desarrollado. Veamos en este caso que me dice el BH o el BUT, básicamente la ventana de histéresis. Me dice en este caso que es el BUT menos el BLT. Eso significa que es 12 voltios menos 8 voltios me da 4 voltios. Esa es la ventana. El voltaje central sería el voltaje UT más el voltaje BLT dividido para 2. 12 voltios más 8 voltios sobre 2 es igual a 10 voltios. Con estos datos yo ya puedo saber cuál es mi ventana, en este caso de histéresis, y mi voltaje central. Necesito el BLT y el BUT. Bien, entonces tenemos en este caso lo que es el detector no inversor de nivel de voltaje con histéresis, que en este caso es el que vamos a desarrollar en la práctica de laboratorio. Y aquí menciona algunas fórmulas que nos puede ser bien. Entonces aquí está el BUT, aquí hay un voltaje de referencia, que sería en este caso el voltaje, en este caso que ya lo vamos a ver, que vamos a ponerle. Es una ecuación que nos permite justamente saber cómo sacar el BUT, aunque nosotros ya definimos en este caso el BUT. Y el BLT también tenemos aquí un voltaje de referencia por medio de estos parámetros, ¿no? Aquí ingresa justamente el voltaje de saturación. Entonces, las fórmulas que específicamente vamos a utilizar generalmente son cómo saber la ventana. Ahí en el laboratorio le dice justamente la ventana que vamos a trabajar. Y dice más 12 y menos 12, en este caso sería mi voltaje de saturación, mi BH sobre N, en este caso aquí vamos a ver ya que es el valor de N, y prácticamente tenemos en este caso es un valor de un factor que tenemos que hacer para la parte de multiplicación. Entonces veamos justamente el ejemplo, ¿ya? Veámoslo para que lo puedan ver. En este caso, aquí me dice cuánto vale el voltaje de referencia. Entonces, estas expresiones anteriores me servían para colocar un voltaje de referencia y hacer el desplazamiento de la ventana hacia el punto central, ¿ya?
Entonces aquí en este ejemplo tengo 8.82 voltios y básicamente con estos 8.82 voltios la ventana de histeresis con la ventana de 4 voltios generalmente se desplaza a los 10 voltios, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito colocar una resistencia de 10 kiloohmios y una resistencia de 75 kiloohmios. Más abajo, en este caso, esta es la forma de trabajar, ¿ya? Vamos a verle cómo funciona. Entonces, en este sistema, mire, vamos a tener una señal de referencia. Esta E sub I, ¿ya? Aquí menciona la E sub I. Me concentro en esta gráfica. Cuando la E sub I, mire, está subiendo de un valor mínimo de 0 voltios y básicamente está subiendo, subiendo, ¿hasta cuándo sube? Hasta los 8 voltios. ¿Sucede algo? Aquí no sucede nada, mire. ¿Cuándo va a suceder algo? Cuando la señal de voltaje supere los 12 voltios. Cuando supera los 12 voltios, hace el sistema de comparación de la señal y me da el voltaje de saturación. Pero ¿qué sucede si el voltaje sube hasta un pico? Ya se quedó en este caso en el voltaje de saturación y empieza a bajar. Al momento que empieza a bajar, mire, baja y pasa por los 12 voltios, el sistema se mantiene justamente en set o básicamente en el valor de la señal de salida y prácticamente al momento que sobrepasa los 8 voltios, que en este caso baja de los 8 voltios, mejor dicho, prácticamente cambia el estado. Entonces esto es lo que conocemos como nuestra ventana de histéresis. Prácticamente está entre 12 y 8 voltios para que se compare la señal y cambie justamente al valor, en este caso de más B saturación hasta menos B saturación. Entonces aquí está el ejemplo. La señal triangular sube y baja y prácticamente podemos ver una señal cuadrada que generalmente está comparada desde 12 a 8 voltios y básicamente así es como funciona mi ventana de histeresis. Bien, viéndole en este caso vamos a hacer el ejemplo armándole, pero aquí menciona justamente el ejemplo de diseño. Dice diseño se configura 4 a 7 de acuerdo con BUT 12 voltios, BLT 8 voltios. Suponga que más B más menos B de saturación es más menos 15 voltios. En nuestro caso le habíamos mencionado que vamos a trabajar con 2 voltios, en este caso como aquí, y luego le cambiamos. Bien, dice con base en las ecuaciones 4, 5 y 4, 6, las ecuaciones de arriba, VH y VCTR. Aquí tenemos nuestra ventana de 4 voltios, 12 voltios más 8 voltios sobre 2, 10 voltios. Dice aquí está el factor de multiplicación. Este factor de multiplicación me sirve para poder, en caso, colocar en el collar que vimos justamente acá arriba, por si acaso está aquí, ¿no? Veamos aquí. Esto es R. Y miren, aquí está el factor de multiplicación NR. Entonces, N es lo que necesitamos calcular. Entonces, aquí me menciona que al momento que yo supongo que es 10 kiloohmios, el valor o el factor de multiplicación N es el que tengo que calcular para que me salga justamente la ventana. Entonces, veamos cómo le calcula. Entonces, aquí tenemos como datos VH, el VCTR, y aquí dice calcular n a partir de la ecuación 4,5. Regresémonos brevemente a la ecuación 4,5 y veamos aquí está, ¿no? Mire, aquí está en este caso la expresión 4,5. ¿Qué hago? Como ya tengo el VH, tengo el más B saturación, el menos B saturación, le divido para n y yo ya puedo despejar. Básicamente despejaría n y dividiría entre más 12 menos 12 voltios, que me daría más 24 para el voltaje de ventana. En este caso, 24 para 4 sería 6. Como ellos están haciendo con 15 voltios, les va a salir otro factor. A mí me sale 6, a él le sale 7,5. Ya, entonces vamos a revisar. Calcular voltaje de referencia a partir de la ecuación 4,6. Ya, entonces aquí también tenemos que despejar la fórmula de la 4,6 y como ya tengo N, ya tengo el voltaje central, puedo despejar justamente el voltaje de referencia, yo aquí le sale 8.82 voltios, ¿ya? En mi caso, voltaje central igualmente sería 10 voltios, 1 sobre N, 1 sobre 6 y más 1, hagamos un cálculo brevemente. Lo voy a hacer con 12 voltios para que nos salga a más o menos 12 el ejemplo que está mostrando aquí. Con respecto al ejercicio que vamos a realizar, vamos a ver lo que es el amplificador operacional en configuración con histeresis no inversora. Y prácticamente aquí tenemos la referencia de 10 kiloohmios, el voltaje de entrada, la resistencia R, la resistencia NR, aquí es donde aparece el factor N, y el voltaje de referencia. Entonces necesitamos calcular para ciertos parámetros.
Vamos a revisar básicamente que vamos a poner un ejemplo, digamos, vamos a ponerle como escritura y le voy a poner aquí el B sub H, ¿no? B sub H sería en este caso la ventana que vamos a trabajar justamente en el dispositivo y vamos a ponerle aquí el B sub L y el B sub 1. Bien, ahí tenemos en este caso. Vamos a poner un espacio en una ventana aproximadamente, qué sé yo, de unos 3 voltios, unos 4 voltios, pongámosle nada más de 4 voltios. Voy a ponerle un voltaje alto, en este caso que sea, como vamos a trabajar con más menos 12, voy a ponerle en 10 voltios. Y menos 4 voltios sería 6 voltios, ¿no? Tengo en este caso. Viendo las fórmulas, prácticamente yo puedo colocar, en este caso, el VH, que ya lo tenemos de 4 voltios, tengo 6 y 10 voltios, así que voy a ponerle en este caso el voltaje central. El voltaje central saco con la expresión 4,6. Me menciona básicamente que es VUT más VLT sobre 2, y básicamente tengo la siguiente expresión, ¿no? El VCTR va a ser igual en este caso a los 6 voltios más los 10 voltios que tenemos aquí. Vamos a ver si me escribe. 10 voltios y todo esto le divido para 2, ¿no? Y esto me daría igual a 6 voltios más 10, 16 para 2, me daría 8 voltios. Ya tengo el voltaje central. Necesito lo que es el factor N. Entonces aquí tengo las fórmulas para sacar el factor N. El más voltaje de saturación va a ser más 12 voltios y el menos voltaje de saturación va a ser menos 12 voltios. Entonces aquí el factor N, vamos a ponerle más 12 menos 12 voltios y básicamente le divido por la ventana, en este caso que es de 4, ¿no? 12 menos por menos más, 2 por 2 más 12, 24 y 24 para 4 me daría 6 voltios. Me escribe, no me escribe. Ya, vamos a ponerle acá. Parece que este lado se limitó. 6 voltios, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el factor N. Tengo el voltaje central, me falta el voltaje de referencia. El voltaje de referencia VCTR me dice lo siguiente, que escoge el VCTR que es 8 voltios. Y le divido para 1 más 1 sobre el factor, 1 sobre 6. Entonces voltaje de referencia será igual a 8 voltios dividido para, vamos con una calculadora brevemente, y dividimos 1 dividido entre 6, y ahí esto le sumo 1, y me da 1.16, 1.16, y me da 1.89, ya, para 1.16, esto me da igual 6.89. Esto es voltaje de referencia, ¿no? 6.9 voltios aproximadamente. Ya, según el diseño, en este caso, la resistencia aérea ya tenemos que es de 10K, 10K. Entonces, NR sería 10 por 6. Entonces, mi resistencia aquí sería, en este caso, de 60 kiloohmios, ¿no? Bien, entonces ya tenemos calculado. Necesitamos poner el voltaje de referencia. Necesitamos ponerle, en este caso, de 6.9 voltios. Vamos a poner una resistencia de 10 kiloohmios, una resistencia de 60 kiloohmios más menos 12 voltios para crear justamente esta ventana, ¿no? Y vamos a ver si es que funciona. Bien, en este momento pasamos a Proteus después del cálculo. Y aquí tengo ya armado el sistema. Lo que sí me toca cambiar es el voltaje de referencia. Miren, aquí tengo menos 12 voltios. Tengo más 12 voltios. Aquí el voltaje de referencia tengo que ponerle en 6.89 o 6.9 voltios. Ok. Y voy a ponerle en este caso un potenciómetro aquí para referencia de entrada. Y básicamente lo vamos a comprobar. Según la teoría, si yo tengo, vamos a verle brevemente aquí. Si yo tengo el voltaje central, en este caso de, ¿cuánto es? De 8 voltios. En este caso en mi ventana con 10 voltios y 6 voltios prácticamente sería mi histéresis. Viéndole en este caso en el gráfico, de donde estaba el gráfico, un poquito más abajo estaba, aquí.
yo voy a subir el voltaje y más o menos en 10 voltios recién pasaría a positivo o más voltaje de saturación, y bajo los 6 voltios pasaría a menos voltaje de saturación, ¿no? Bien, vamos brevemente, probemos. Voy a bajarle el potenciómetro antes de la simulación y veamos que comenzamos desde un voltaje desde aquí, ¿no? A ver qué me dice aquí. Veamos, 12 voltios, correcto. 6.9 voltios, correcto. A ver qué sucedió. Dice yes, ver. Ahí tenemos, ¿no? Bien, tenemos en este caso el valor de menos voltaje de saturación más 3.44. Quiere decir que en este caso en 6 voltios tiene que mantenerse. Vamos a subirle más o menos hasta los 8 voltios, que es el voltaje central. No pasa nada. Se mantiene la ventana de histéresis y más de 10 voltios tiene que empezar a cambiar, ¿no? Entonces miren, ahí va cambiando ya. Llegó a los 10 voltios y me dio más voltaje de saturación. Le voy a poner el máximo, que sería los 12 voltios. Y mire, aquí se mantiene. ¿Cuándo va a cambiar el valor del estado? El estado va a cambiar en 6 voltios, ¿no? Ahí viene la ventana, entonces vamos a bajarle. Miren, ya bajamos de los 10 voltios, de los 8 voltios. Y prácticamente voy a bajarle hasta los 6 voltios. En los 6 voltios, menos de 6 voltios debe bajar a menos voltaje de saturación. Entonces vamos bajándole, bajándole y ya cambió bien. Entonces la ventana cambió desde los 6 voltios y los 10 voltios, ¿no? Entonces quiere decir que el sistema está funcionando bastante bien. Este es el circuito que tienen que implementar, en este caso según condiciones de la ventana de histéresis en el ejercicio. Así que eso sería todo en este video. Muchas gracias.